Hola, ¿qué tal? Vamos a desarrollar nuestro nuevo video tutorial sobre el tema de dinámica. Vamos a resolver un problemita que tiene que ver con el tema de la segunda ley de Newton. Vamos a hablar de fuerza resultante, fuerza de rozamiento, fuerza normal y sobre todo lo que me interesa tocar en este problema es el tema de las proyecciones vectoriales. Así que vamos a desarrollar el problema, pero antes de entrar en él, vamos a tocar el tema de las proyecciones. ¿Qué quiere decir proyectar los vectores? ¿Qué es lo que uno hace? Bueno, recordemos que en la física uno estudia cantidades que se llaman cantidades vectoriales, que se representan por flechas. Las fuerzas son cantidades vectoriales, como ustedes ya saben, se representan mediante flechas. Y para poder estudiar correctamente las cantidades vectoriales, uno hace uso de un sistema de coordenadas cartesiano. Entonces, resulta que existen dos tipos de situaciones en las cuales yo voy a estudiar las fuerzas. Hay fuerzas que están en los problemas, yo me voy a dar cuenta que hay fuerzas que están alineadas con el eje X o bien con el eje Y. Esas fuerzas se les llama colineales a los ejes. Pero existen otras fuerzas que están en esta forma, ¿verdad? Fuerzas que no están alineadas con los ejes, que se les llama fuerzas no colineales. Bien, cuando yo quiero aplicar mis leyes de Newton, resulta que no puedo utilizar este tipo de fuerzas. Este tipo de fuerzas las tengo que transformar, las fuerzas no colineales. ¿Y cómo las voy a transformar? La transformación se hace de esta forma. Supongamos que yo tengo una fuerza de esta manera. Pongamos que es una fuerza que vale 100 newtons, por decir algo. Vamos a ponerlo acá. Esto es una fuerza de 100 newtons. Y vamos a suponer que esta fuerza está orientada de tal manera que este ángulo vale 53 grados. Bien. Entonces, si yo en un problema encuentro una situación como esta, automáticamente me tengo que dar cuenta de que no puedo trabajar esta fuerza y que debo de proyectarla. La proyección de una fuerza o descomposición, como también se le llama, es un procedimiento matemático sencillo que consiste el primer paso en tratar de representar un triángulo rectángulo con estos datos, con estos elementos, ¿verdad? Es decir, voy a hacer un triángulo rectángulo que incluya este ángulo y esta flecha como uno de sus lados. ¿Cómo se hace? Bueno, nos ubicamos en la punta de la flecha y vamos a trazar una línea hacia el eje Y. Pero, ¿cómo la orientamos? Así, así, así. Bueno, la idea es que la línea que yo trazo forme 90 grados, o sea perpendicular con el eje. Esté perpendicular. Este símbolo significa perpendicular, es decir, a 90 grados. A continuación, lo que voy a hacer es, al final de esa línea que tracé, voy a trazar otra línea hasta el origen de la flecha, es decir, desde donde empezó la flecha. Si nos damos cuenta, es como trazar una trayectoria triangular, ¿verdad? ¿Sí? Trato de formar un triángulo que tenga adentro este ángulo y esta línea a 90 grados. Muy bien. Esta proyección que está expresada de esta forma, le falta alguna información, que es la orientación. ¿Cómo sé si esta proyección va para arriba o para abajo? Bueno, lo que se hace es parto del origen, me ubico en el origen y trato de llegar a la punta de la flecha
pero moviéndome sobre las proyecciones. Es decir, me muevo acá a lo largo de esta línea y entonces marco este sentido. Luego me muevo acá y acá marco el otro sentido. O sea, la proyección de la fuerza en Y, como se le llama, es esta de acá, está orientada hacia arriba y la proyección de la fuerza en X está orientada hacia el lado derecho. Esa es la forma de orientar las proyecciones. Bien, esa es la parte geométrica, la parte de dibujo, vamos a decir, que yo tengo que seguir para armar un triángulo de proyecciones. Una vez que hice el triángulo de proyecciones, me voy a centrar ahora en hacer los cálculos. ¿Cómo hacemos los cálculos? Ahora yo quiero saber cuántos newtons vale cada una de estas proyecciones. Bien, para hacer eso voy a usar dos fórmulas. Fíjense, es muy sencillo cómo se hacen las proyecciones. Vamos a sacar un poquito esto de consideración por el momento. Bien, si nosotros, una forma fácil de recordarse es que yo puedo pensar que este ángulo es como un ojo, ¿verdad? Un ojo que está viendo hacia una de las proyecciones. Bien, esa proyección, la proyección frontal u opuesta, como se le llama, se calcula con una formulita bien sencilla, que dice que para calcular la proyección frontal tenés que tomar el valor de la flecha original o el vector original y multiplicarlo por el seno del ángulo que estás estudiando. En este caso el ángulo valía 53. Perdón. Perdón. ¿Cuánto vale F? Pues el problema establecía que valía 100 newtons. Y esto lo multiplicamos por el seno de 53. El seno de 53, que eso lo tengo que hacer, lo tengo que calcular con mi calculadora por aparte, ¿verdad? Entonces, si hacemos esta cuenta, 100 por el seno de 53 nos da 80 newtons. Bien, entonces, recordando, cuando yo quiero encontrar la proyección frontal, como que dijéramos, la proyección hacia dónde está viendo este ojo, entonces tenemos que multiplicar la flecha original, el vector original, su tamaño, por el seno. Si nosotros queremos encontrar la proyección, que es la proyección, se llama la proyección que está al lado del ángulo o también se le llama la proyección adyacente. La proyección adyacente se calcula con una fórmula parecida a esta, pero en lugar de usar el seno de 53 grados voy a usar el coseno, ¿verdad? Entonces la fórmula sería F por el seno, perdón, por el coseno, vamos a corregir acá, por el coseno de 53 grados. Coseno de 53 grados. Muy bien. ¿Cuánto vale F? Pues el problema me lo da. Yo lo pongo acá, lo reemplazo, pongo 100 newtons por coseno de 53. Eso sería la proyección adyacente de la fuerza. Entonces, si hacemos la cuenta con la calculadora, 100 por coseno de 53, eso nos da 60 newtons. 60 newtons. Muy bien. Resumiendo entonces, ¿cómo se calculan las proyecciones de un vector? Tenemos que hacer nuestro triángulo de proyecciones y luego usar la fórmula, el valor del vector por el seno si es la proyección frontal y por el coseno si es la proyección adyacente, la que comprende
al ángulo. Una vez que tenemos esas proyecciones, esos valores, en el problema vamos a descartar, vamos a omitir ya esta información. Esta fuerza ya va a desaparecer de mi consideración a lo largo del problema y me quedaré trabajando únicamente con los valores de las proyecciones, es decir, con este valor y con este valor. Eso se llama, este sistema de fuerzas es un sistema equivalente a la fuerza anterior, es decir, considerar esto o considerar la otra fuerza es lo mismo. Bien, regresemos a nuestro problema. Ya aprendimos cómo vamos a proyectar y esta técnica la voy a usar en la resolución del problema. Entonces, el problema decía que teníamos una masa, un objeto que se mueve con velocidad constante cuando se le aplica una fuerza de 100 newtons que forma un ángulo de 53 grados con la vertical. Hay preguntas sobre el rozamiento, la normal y la resultante. Así que tengo que evaluar estas tres cantidades y luego ver cuánto vale y cuál es la opción correcta. Entonces, todo problema de dinámica empieza con nuestro diagrama de fuerzas, ¿sí? Entonces vamos a decir, bueno, hago mi sistema de coordenadas x, y voy a citar todas las fuerzas, x, y. Bien, vamos a hacer un poco más de espacio acá. Y entonces vamos a empezar a citar las fuerzas que actúan sobre nuestro sistema. Voy a ponerlo acá, así es más espacio. ¿Qué fuerzas eran las que nosotros considerábamos a lo largo de nuestro estudio? Bueno, las fuerzas de contacto, pues es la normal. Recuerdan que la normal es la fuerza que hace el piso sobre el objeto, si no el objeto se caería. Así que existe una fuerza normal que ejerce el piso sobre el objeto. Luego existe la fuerza de peso. Recordemos que la fuerza de peso es la fuerza que hace la Tierra sobre el objeto y que esa fuerza tenía una fórmula, es la única fuerza que tiene una fórmula, que era masa por gravedad. Luego, el problema habla de que hay rozamiento. Recordemos que la fuerza de rozamiento se opone al movimiento del cuerpo, así que vamos a poner, como acá dice que el cuerpo se mueve a la derecha, pues vamos a poner que el rozamiento apunta en sentido contrario. Esto es fuerza de rozamiento. Y finalmente tenemos la fuerza que nos habla acá, la fuerza F, que la vamos a poner de esta forma. Esta es la fuerza F que vale 100 newtons y que está orientada a 53 grados, ¿verdad? Bien, eso es la información general que yo tengo del problema. Bien, muchas personas preguntan y algunas se equivocan directamente cuando resuelven su problema porque deciden o quieren poner la velocidad en este diagrama. La velocidad no se pone en este diagrama, este es un diagrama de fuerzas. La magnitud fuerza no es lo mismo que la magnitud velocidad. La velocidad es qué tan rápido se mueve el cuerpo y en qué sentido lo está haciendo. La fuerza, recuérdense que es una magnitud que mide, que expresa que cuando actúa una fuerza sobre un sistema va a provocar un cambio en su estado de movimiento. Así que lo que queremos decir es que en este diagrama solo debemos de poner fuerzas. Muy bien, una vez que hiciste tu diagrama de fuerzas, te vas a dar cuenta que acá tenés un problema. Esta fuerza que está acá, la fuerza de 100 newtons, esta fuerza es no colineal. Entonces la tenés que proyectar. Vamos a pasar a la siguiente página para hacer el detalle de esa cuenta. Entonces, hago
mi sistema de coordenadas y trato de escribir de nuevo todas las fuerzas que me han citado en este problema. Vamos a ponerlo acá. Tenemos eje Y, eje X, y tenemos las siguientes fuerzas. Tenemos la normal, tenemos, o vamos a hacer una cosa antes de hacer esto. Vamos a hacer la proyección primero, antes de continuar con esto. Vamos a poner nuestra fuerza de 100 newtons. Esta es la fuerza de 100 newtons. Que está orientada a 53 grados con respecto de la horizontal. Bien, entonces como recordaremos, voy a recordarlo para reforzar la idea. Para hacer la proyección yo tengo que salir de este punto, de la punta de la flecha, y bajar hasta uno de los ejes de forma perpendicular. Y luego desde este punto bajar hacia el origen. Esas son las proyecciones de la fuerza, pero las tengo que orientar. Para orientarlas me voy desde el origen hasta la punta de la flecha y ahí voy a encontrar cómo están orientadas las proyecciones. Estas proyecciones, a esta le habíamos llamado la proyección de la fuerza paralela a X, y esta le llamamos, esta de acá es la proyección de la fuerza paralela a Y. Bien, y ya lo habíamos hecho, habíamos dicho que la proyección de la fuerza en X, habíamos dicho que valía la fuerza multiplicado por el seno de 53 grados. O sea, ¿por qué? Porque esta es la proyección hacia donde está viendo el ángulo, vamos a decir, la proyección opuesta al ángulo siempre es con el seno. Y cuando yo quiero calcular la proyección que es adyacente, la que está comprendida en el ángulo, esta proyección que toca el ángulo, entonces eso se hace con la función coseno. Hacemos f coseno de 53 grados. Bien, el cálculo ya lo habíamos hecho. Vamos a regresar. Nos había dado 60 y 80. Así que acá tenemos 60 newtons y acá tenemos 80 newtons. Bien. Listo. Entonces, lo primero que hice fue proyectar esa fuerza que me daba problema, que no estaba alineada. Y entonces ahora procedo a borrar esta línea. Esta ya no me sirve. Esto lo tengo que sacar de consideración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un teorema en la matemática de los vectores que dice que estas dos flechas que yo calculé, o estos dos vectores o proyecciones, son exactamente equivalentes en conjunto a la fuerza original. Es decir, yo bien puedo reemplazar esa línea roja que teníamos acá por estas dos, que el resultado va a ser el mismo. Muy bien, entonces nos quedamos trabajando ya con esto y vamos a poner las otras fuerzas que existían antes, ¿verdad? ¿Qué otras fuerzas había? Recuérdense que estaba el peso. Vamos a poner acá el peso que apuntaba hacia abajo y la normal que apuntaba hacia arriba. Y además teníamos el rozamiento que apuntaba hacia la izquierda. Bien, entonces tenemos normal, tenemos peso y tenemos fuerza de rozamiento. Y además tenemos estas dos, la de 80 y 60, que son las proyecciones de la fuerza original, ¿verdad? Esto se llama sistema equivalente. Y uno podría hacer esto, ¿verdad? Si les queda más cómodo, podemos hacer eso, ¿verdad? Trasladar la fuerza
hacia el eje X. Esto sería, todo esto de acá, lo puedo bajar acá, ¿sí? Para que se quede más prolijo el diagrama. Así que esto se llama sistema equivalente y nos damos cuenta que ya no existe ninguna fuerza fuera de los ejes. Una vez que yo tengo ya la proyección, las proyecciones completas, ahí empiezo mi trabajo de la segunda ley de Newton. ¿Cómo sería? Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, con el eje X. Vamos a estudiar el eje X, a ver qué está pasando ahí. Fíjense que hasta el momento yo no me preocupo mucho de contestar la pregunta. Primero hago mi análisis y en base a eso voy a empezar a contestar las cosas. Entonces, podemos anotar acá, voy con la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton aplicada al eje X, es decir, cómo se están comportando las fuerzas a lo largo del eje X. ¿Y qué me dice la segunda ley? Pues me dice que la fuerza resultante a lo largo del eje X es igual a la suma de todas las fuerzas que estén a lo largo de X. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Muy bien, esto es la segunda ley. Ahora, vamos a estudiar qué dice el problema. El problema dice una cosa muy importante. El problema establece que el movimiento del objeto a lo largo del eje X es un movimiento a velocidad constante. Eso lo que me está diciendo es que el objeto se está moviendo con un MRU. Vamos a ponerlo acá. La velocidad en X es constante y como la velocidad en X es constante, entonces, como conclusión, la aceleración en X es cero, ¿verdad? Estamos en un MRU. Por lo tanto, de esta expresión acá, en la segunda ley, como la aceleración en X vale cero, todo este término se hace cero. Y entonces nos estamos dando cuenta que la fuerza resultante en el eje X vale cero. Entonces, primera conclusión, me doy cuenta que la fuerza resultante en el eje X vale cero. Acá lo dice. Segunda situación, también lo que vale cero es la suma de fuerzas en X. Suma de fuerzas en X también vale cero. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Que cuando yo sume esta fuerza Fx, le sume la fuerza de rozamiento, que es la otra fuerza que está actuando a lo largo de X, esa suma me tiene que dar cero. Hagámoslo entonces. Entonces vamos a decir 80 newtons positivo, ¿verdad? Porque esta fuerza apunta a la derecha, es positiva, menos fuerza de rozamiento, le pongo menos porque está en contra del eje X, menos fuerza de rozamiento es cero. Paso fuerza de rozamiento para acá y me va a quedar 80 newtons es igual a la fuerza de rozamiento. Bueno, ya vamos sacando información que me puede servir para contestar mi problema. Vamos a ver. Vamos a borrar acá. Bien. Si nosotros vamos al problema, vemos que el problema habla algo con respecto a la fuerza resultante y a estas cosas que estamos estudiando. Vamos a ver, la fuerza resultante vale 80, bla, bla, bla. Todavía como que me faltan datos para poder terminar de resolver, de contestar el problema. Así que, perdón, vamos a seguir investigando. ¿Qué nos faltaría? Pues nuestro siguiente paso debería ser aplicar la segunda ley de Newton, pero al eje vertical. Bien, ¿cómo lo haríamos? Vamos a ver. Vamos a decir, segunda ley de Newton,
segunda ley de Newton, al eje vertical. Entonces, segunda ley al eje Y. Entonces ahí vuelvo a decir, sumatoria de las fuerzas en Y, esto es igual a masa por aceleración en Y, y recordemos que esto es la fuerza resultante. De nuevo, nosotros vemos que el objeto solo se mueve en el eje, se mueve a lo largo de la trayectoria horizontal, es decir, en el eje Y no hay movimiento, su velocidad es cero y nunca cambia. Por eso es que la aceleración en el eje Y es cero. Y ahí me doy cuenta que la fuerza resultante a lo largo de Y es cero. Pero también me dice que la suma de fuerzas en el eje Y es igual a cero. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo sumo la normal más la proyección de 60 y le resto el peso, todo eso me va a dar cero. Entonces lo escribo acá. Vamos a hacer esa cuenta por este lado. Esa sumatoria se desarrolla de esta forma. Se dice, acá me está diciendo suma todas las fuerzas en Y, pero con sus signos, ¿verdad? Fuerzas en Y tengo la normal. Entonces ponemos normal, le vamos a poner un signo positivo. Tengo la proyección de la fuerza en Y, esta línea que habíamos calculado al principio. La proyección de la fuerza en Y vale 60 newtons, apunta hacia arriba, le pongo 60 newtons. Otra fuerza en Y es el peso, pero el peso está apuntando hacia abajo. Entonces le pongo negativo. Esto es igual a 0 como lo establecimos acá, ¿verdad? Bien, ahora vamos a reemplazar algunos valores que yo conozco. El peso, recordemos que es el producto de la masa por la gravedad en módulo, ¿verdad? La masa me habían dicho que era, vamos a regresar a ver cuánto. La masa es de 10 kilos. Entonces ponemos 10 kilos. Y la gravedad es 10 metros segundo cuadrado. Y todo esto me debe dar igual a 0. Bien, desarrollamos, hacemos los cálculos. Más 60 newtons. Y ahora hacemos 10 por 10 es 100. Y la multiplicación de kilogramo por metro segundo cuadrado es newton. Y todo esto vale 0. Bien, ahora hacemos a 60, le resto 100, me queda menos 40. Menos 40 newtons. Y esto es 0. Así que la normal, cuando pasamos del otro lado, me queda que es 40 newtons. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a ver qué conclusiones he obtenido hasta el momento. Bien, ya sé que la fuerza resultante en X vale 0, porque se movía a velocidad constante, no había aceleración. La fuerza resultante en Y vale 0. Estas dos condiciones se agrupan en una sola idea. Cuando yo en un problema tenga que las dos componentes de la fuerza resultante valen 0, yo puedo asegurar que el vector completo de fuerza resultante vale 0. ¿Sí? La fuerza resultante vale 0 solo cuando cada una de sus componentes vale 0. Entonces ya tengo la primera conclusión de mi problema. Segunda conclusión, pues teníamos que la normal vale 40 newtons. La normal vale 40 newtons. Y la tercera, que la habíamos deducido antes, era el valor de la fuerza de rozamiento, que
era un valor de 80 newtons. Lo habíamos deducido antes, ¿verdad? Sí, la fuerza de rozamiento era 80. Bien, vamos a ver entonces ahora si podemos contestar ya nuestro problema. Vamos a ver, vamos a irnos a la última página. Bien, vamos a ver, las preguntas eran, vamos a ver, vamos a para atrás. Bien, yo tenía, acá están las preguntas. Dice, la fuerza de rozamiento vale 100 newtons. No, valía 80. Vale 80, esta es falsa. La fuerza de rozamiento vale 60, tampoco. La reacción reacción del piso vale 100 newtons. No. La reacción normal, la normal vale 40. Esta sí. La fuerza resultante sobre el carrito es 100 y la fuerza resultante sobre el carrito es 80, tampoco. Así que la respuesta es la normal vale 40, ¿verdad? 40 newtons, como lo habíamos visto acá y lo habíamos deducido por acá, ¿verdad? Esa es la respuesta. Muy bien, chicos. Un poquito largo, pero lo hicimos con el mayor detalle posible. Les recomiendo que sigan haciendo ejercicios de este estilo hasta que logren dominar la técnica de las proyecciones de los vectores, ¿verdad? Bien, eso ha sido todo por el momento y espero que les haya servido. Les invito a estar atentos, así se enteran cuando haya nuevo material para seguir estudiando. Les mando un abrazo, les deseo lo mejor y será hasta pronto. Chao.